Está con nosotros el señor Julio Bárbaro. ¿Cómo está, Julio? Bien, muy bien, muy bien. Bien, bueno, es una alegría estar con usted, más que una persona... Una eminencia. Eminencia dentro del peronismo y la política argentina. Vos fuiste diputado en la época de Perón e Isabel, ¿verdad? Yo fui diputado con Perón, digamos, yo entro a militar cuando ninguno de ustedes había nacido, en el 63. Pensá que en el 63 yo era secretario de la Liga Humanista, el rector de la Universidad era Ricini Frondizi, y nosotros le ganamos con el humanismo, era el cristianismo, locura del tercer mundo, ahí aparece la... yo vengo de la formación católica, y después viene Onganía, el golpe de Onganía, piensen que en el 55 lo voltean a Perón en nombre de la democracia, y matan desde los aviones, desde los basurales, y desde la firma de Aramburu, o sea, matan, cosa que no le podían endilgar al peronismo. Van a elecciones, gana Frondizi, con un peronismo proscripto en el 58. Lo voltean en el 62 porque decían que era de izquierda. Porque había recibido al Che... Había recibido al Che Guevara en un intento lúcido de Frondizi de impedir que Cuba se fuera de, digamos, el continente, claro, que se aislara. Y sube Ilia con el peronismo proscripto en el, digamos, 63, y lo van a voltear por lento en el 66, y ahí sube una bestia bruta llamada Onganía, y ese analfabeto de Onganía tiene la idea de que se acabó la política, que hay etapas, la etapa social, la etapa económica, la etapa política viene... Pero al principio Perón lo miraba con buenos ojos, Onganía, según nunca. Lo que yo estudié. Perón estaba proscripto, no podía mirar. Pero hay gente que decía que miraba con cierto agrado las cosas que Onganía hacía, o por lo menos lo observaba. La lógica de Perón es, cuando lo expulsan en el 55, tiene dos posibilidades: o defender a sangre, ir a la guerra, que tenía posibilidades militares, o tomar distancia y volver con honra. Entonces él va manejando cada una de las etapas. A Frondizi Perón lo manda a votar en el acuerdo con Frigerio que hace Ramón Prieto. Pensá que él da la orden de votar a Frondizi, y el voto en blanco es una cantidad enorme. Entonces alguien le pregunta a Perón: general, usted dio la orden de votarlo a Frondizi, pero muchos no lo aceptaron, no la acataron y votaron en blanco. Y el viejo dice: los leales son esos. O sea, los que no me dieron bola. Usted como persona civil de esa época, ¿sabía del pacto del abuelo de Frigerio? Sí, claro, ¿cómo no vas a saber? Era público. Estaba la revista ¿Qué? Era un país donde se discutía política. Hoy es un país de analfabetos que discuten economía. No había llegado la decadencia de los economistas, que es la degradación del pensamiento. La política nunca se puede devaluar y convertir en números. No estaba ni en la Grecia ni en la tribu. El economista no fue importante nada más que en nuestra crisis de hundirnos. Pero no piensa que fue el comienzo de la crisis, que era invisible en ese momento, que terminó como terminamos ahora, de que no le dieron la importancia que le tenían que dar a los economistas. No, a los economistas yo tengo un profundo respeto por los que piensan y un desprecio por los que no. La mayoría no. Igual que Milei. Como dice un amigo mío, dice: si fueran inteligentes serían los dueños de las empresas y no los asesores. Entonces, yo pienso, la Argentina, con Lanuse, Lanuse fue más patriota que Menem. Aclaremos. Hablemos un poco de Lanuse. Yo estudié historia en la Universidad de Buenos Aires y me interesa. Lanuse pone de ministro a Aldo Ferrer. Sí. Y Lanuse es el tema central es que si ustedes no diferencian la patria de la colonia, no se entiende nada. El patriotismo es lo que tiene Brasil. Bolsonaro y Lula, los dos son patriotas. Son dos visiones de Brasil, pero las dos son de Brasil. Trump es un
digamos, de derecha, pero estadounidense. Nadie tiene, como nosotros, un grotesco personaje que cree... O sea, el mundo está dividido entre las patrias, que es Estados Unidos, Europa, China, Rusia, y los ricos, que son los Elon Musk, los poderes económicos. Las patrias son la identidad, los poderes económicos son la destrucción. Si los poderes económicos destruyen la patria, nos convertimos todos en colonia y dejamos de ser seres respetables, humanos, personas, para ser consumidores. Y esa diferencia es esencial. Entonces, hay patriotismo de izquierda, de centro y de derecha. Hay conservadores. Lanús era un conservador patriota. Menem era un peronista traidor. Pero traidor, que ahora lo hereda este que está ahora. Ideas? Bueno, destruyó... No pregunto, ¿por qué era traidor Menem? Por sus ideas, claro. A ver, Perón nacionalizó el ferrocarril y le puso Mitre, Belgrano, Roca. O sea, hizo una unidad de la historia argentina. No fue a discutir esa integración. Yo viví una Cámara de Diputados que era un lujo, porque éramos hijos de la rebeldía. Volví a ser diputado en el 83 y ya había mayoría de hijos de la alcahuetería. La obediencia en política es la degradación de la política. O sea, la política es la integración de los pensamientos distintos. Es el lugar donde se debate el rumbo de una sociedad, no los números de una sociedad. No es para contadores. ¿Vos viste algún contador que tenga una empresa? No. Si además si le preguntás al dueño, te dice, yo lo dejo a este manejar, me la funde en un mes. Entonces, el eje de una sociedad es el destino que esa sociedad asume para la integración de la totalidad de sus habitantes. Lo que define un país no es la riqueza de los ricos, es la integración. Yo recorrí España, digamos, Madrid y Roma, cuando eran dos ciudades más pobres que Buenos Aires. Yo viajé en tren de Segunda a La Quiaca, y a Bariloche íbamos todos los que, digamos, entramos a la universidad, íbamos a Bariloche en tren. Eso lo destruye el Turco Menem, si era de todo. ¿Por qué lo destruye? Para afanarse la vía. Se afanaban hasta eso. O sea, la privatización es el nombre científico del afano. ¿Para qué privatizaste la luz si era de todo? Por lo menos en esa época histórica. Y lo que pasa ahora es eso. ¿De quién es la luz? Todo lo que se privatiza y necesita de subsidios es para armonizar la coima. Nada más, no tiene otra razón. Usted habló de las patrias y los grupos económicos. ¿Cómo hoy la Argentina está parada? ¿Es más una patria? ¿Está más con los grupos económicos? ¿Ya fue vendida? ¿Qué hay que hacer al respecto? Primero, no fue vendida. Los países han tenido... Europa, pero vendida en términos de... Milei no entiende nada, pobrecito, es un personaje grotesco que cuando el payaso dice 100 años es cuando murió una tía de él. ¿Qué es 100 años? Es una cosa que vos lo escuchás y te da vergüenza. 100 años matábamos indios, es eso lo que quiere volver, que lea el Martín Fierro, qué sé yo. José Hernández existió Lugones. Digo, la patria fue un desarrollo. Nosotros tuvimos Forja. El tango es hijo de esa historia. Eso era Homero Mansi, Cátulo Castillo, eso era Discépolo. Esa patria tenía su poesía. El tango, que es nuestra trascendencia en la humanidad. Se hizo un mundial de tango y vinieron representantes de 50 y pico de países. Esa era la Argentina creativa. Y ahora que tenemos un idiota que te dice vamos a subir el 0,1, vamos a bajar el 0,3. Yo la verdad que nunca vi que eso fuera una nación. La Argentina... En la época de Lanús se generaba... Digo Lanús y para que no me joroben con el peronismo. Si yo pensé que se defendiese el peronismo, yo no soy moreno. Yo creo que... Si no se escucha. Sí, lo tuvimos la semana pasada, Moreno, así que... Pero lo respeto, pero digo, él tiene una idea del peronismo que no es real. Perón estaba en contra de la continuidad de esa imagen del peronismo. Yo me acuerdo que Helvar, que era mi amigo, le dice al general... General, me estoy haciendo peronista. Y el viejo le contesta a don José, justo ahora que yo dejé de serlo. Pero cuando yo hablo con Perón, su último cumpleaños, él plantea que hacia adelante, constituidas las bases de una patria,
que era el abrazo con Balbín, con Frondizi, con Solano Lima, con Senadores, con todos los sectores, tenía que haber un proyecto común. Si el proyecto no es común, no sirve para nada. El proyecto de este payaso, ¿cuánto va a durar? Mientras dure la vigencia del payaso. No depende, no hay una nación, hay una encuesta y un montón de encuestadores que viven. Discúlpeme, usted nombró a José Bergelbart, perdón. ¿Qué opina usted del ministro de Economía que fue antes del Rodrigazo? ¿No? Fue así, ¿no? Sí. ¿Qué opina usted de esa época? Esa época Porque sí. yo por lo que vi no soy economista. Hacemos una cosa, chicos. Sí, Tenemos sí. que ir a un corte comercial del programa y seguimos con esta pregunta. Ok. Bueno. ¿Sí? Así vamos a un corte y ahí seguimos todo. Profundizamos con esto, pero quiero cortarlo ahora antes que nos metamos. Nos siguen en @siayplata.ok, si hay plata ok en Twitter. Y bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con el señor Julio Bar. Y había quedado pendiente una pregunta de Augusto, ¿sí? ¿Cuál era Augusto? Usted había hablado de José Bergelbart, Sí. que fue el economista que hizo todo. Yo no soy economista, no sé mucho, pero por lo que tengo entendido hizo una política parecida a la de Massa, precios pisados, emisión de dinero. Todo eso terminó en el Rodrigazo, que después vino Celestino Rodríguez. Termina, eso, ¿sabe qué pasa? Que los economistas son imbéciles, y con un imbécil es difícil hablar. No, está bien, yo no soy Cuando economista. Gelbart se muere Perón, Sí. y creer que la economía es más importante que la muerte de Perón, ella es un tipo que es contador, cuenta 1, 2, 3, 4, pero no piensa. Entonces, Gelbart era posible con el poder de Perón. Yo, que voté Perón-Balbín, peleé por la fórmula Perón-Balbín, y Perón quería que fuera Perón-Balbín, cosa que los ortodoxos nunca defendieron porque ellos querían Perón-Isabel. Y la CGT, ¿no? Porque le había preguntado la otra vez, pues hicimos en el aniversario de la muerte de Perón, que yo había leído, investigué y digo, bueno, ¿por qué Isabel? Porque la cuidó tanto a Eva en su momento. Y No, Perón la quería CGT, Perón-Balbín. La CGT no existía, era Lorenzo Miguel que si tenía una idea había que operarlo, no jodamos. Eran tres Está bien, locos. pero ¿quién impulsó la fórmula Perón-Isabel? Porque a él lo... Norma Kennedy. En el Cervantes, Norma Kennedy. Contra Lomonto, que como siempre, equivocado, errado, haciendo todo mal, una manga de idiota, porque nosotros, hasta la guerrilla nos salió subnormal. Vos vas a Uruguay, tienen, digamos, desde Pepe Mujica, Guido Brasendí, talentoso. Anda a hablar con Firmenich o con Vaca Narvaja. Es hablar con un analfabeto de turno, ¿o no? O sea, los tipos no dejaron nada. Entonces, los montos son desde el asesinato de Aramburu al asesinato de Rucha, ahí terminan. Pero yo que fui su amigo, te digo, sin cerebro no hay nada. Perón les da a ellos todo. Perón les da la gobernación de Buenos Aires, Videgain, la gobernación de Mendoza, Martínez, ¿cómo era? Bueno, Obregón Cano de Córdoba. Le da un poder enorme. Y los tipos deciden que la democracia es un escalón hacia la guerra. Y entonces empiezan a tirar tiros, lo habíamos liberado nosotros. Yo traje los 2 primeros aviones de Trelew, o sea que yo los conocí, eran mis amigos. De los últimos jefes de los montos eran los monaguillos que ayudaron misa cuando yo me casé y me casó Alejandro Mayor. Era un cura que tocaba la guitarra y fue gestor de la misa criolla. Esa maravillosa misa que la hizo este personaje, ahora se me fue el nombre, pero digo, esa estructura... pero Mercedes. Ariel Ramírez. Ariel. Esa estructura era un país creciente, un país de poetas, de pensadores. Hoy, si yo le pregunto a ustedes, ¿quién piensa en la Argentina? Nadie. No hay un pensador, un filósofo. No lo hay. O sea, un político, no hay un estadista, un tipo que sueñe en trascender. Eso es un estadista. Yo creo que Milei es una estadista. Puede ser que... Para jugar al truco, estamos hablando de estadista. Que no te dé vergüenza, a mí me da vergüenza el payaso. No, pero a lo que voy puede ser que a usted es una idea que no le gusta. No, perdón, no. Acá hay una diferencia. Es algo diferente, digo. No, espera un poquito. Las ideas, uno las respeta si tienen el nivel de sostén, de formación, que se lo augure. O sea, yo en Uruguay respeto a Mujica, pero también a Sanguinetti. Las ideas no me molestan, por eso te dije Bolsonaro y Lula. Porque habiendo formación y patriotismo, la idea
es un sector de la visión de la patria. Yo puedo ser más o menos liberal. Ahora, si sos tarado, sos Milei. Ahora, que Alberto era igual, sí. Julio. Pero eso es la decadencia, dos tipos. Yo de Alberto fui amigo años. Amigo, que es ser amigo de Alberto. Amigo de la política. Amigo de la política. Aguanté, pero te quiero decir, ya Néstor no tiene formación intelectual, Cristina tampoco. ¿Quién fue el último presidente intelectual? Con formación, Alfonsín. Alfonsín. Sí, el último. A ver, de la Rúa, convocación, ¿no? de estadista. De la Rúa. De la Rúa, a ver, fue mi amigo. Después que cayó lo invité a almorzar, o sea, digamos, lo respeté. Pero no, él tenía más suerte que historia. Alfonsín fue el último. Néstor y Cristina son dos que los acompañábamos cuando éramos amigos de la noche. Yo fui amigo años de ellos. Los acompañamos a las vacaciones y iban a Orlando. Y yo les decía, che, no tienen ganas de conocer París, Roma, Europa. No tenían ni la curiosidad que tenía yo a los 20 años. Sí, ella misma dijo, no, nosotros no vamos a Moscú ni a Shanghái, vamos a Nueva York, Miami. Lo de la gente común, dice. Sí. Es gente común. Van a Disneylandia, hasta ahí les da, hermano. ¿Qué querés que te diga? Ahora yo le pregunto, en esta política actual, quizás, como usted dijo, sin estadistas, ¿cuál es el futuro del peronismo que ve usted? ¿Hay futuro para el peronismo? ¿Se acabó el peronismo? ¿Qué opina? El peronismo es un estado de la conciencia de una sociedad. Punto. Es un estado de conciencia, no un partido. O sea, como estado de conciencia, los radicales, los peronistas, los conservadores, el patriotismo es lo que importa. Ese patriotismo tiene que reverdecer y salir de los vendepatria, a donde nos metió Menem. Los Kirchner un poquito nos sacaban, un poquito nos metían. A ver, yo fui amigo de Mauricio Macri. Digamos, yo me banqué de Néstor y Cristina. Yo invité 2 veces a cenar, lo cuento siempre y aburro, a Cristina con Lilita Carrió. ¿Y comieron los tres? Comíamos. Si no la conocemos acá, Lilita. Y Lilita, y ella era la época en que nos teníamos que sacar encima la lacra turca, que era Menem. Eso que hoy reivindica el Eduardito Menem, ese que aparece ayer en La Nación Más. A mí no me invitan más porque no soy. Yo no tengo televisión. Porque no soy ni alcahuete de Cristina ni de Milei. Entonces estoy fuera de los lugares de poder. Ahora le dicen intelectual de Milei. Le dicen intelectual de Milei a los que siguen a Milei. Yo no encontré uno que lea y escriba. Y don Julio, ¿y esa cena? Porque eso me interesa saberlo. La cena Cristina, Lilita, usted. Héctor Timerman. ¿En qué año fue? Antes del 2003, sería el 2000, cuando todavía estaba Menem, el final del turco. ¿Y ellas cómo se llevaban en ese momento? Excelente. Se pelean cuando Lilita denuncia la venida de las cajas de Estados Unidos, que tenían todo. Cristina me llama a la casa, y el otro día lo recordaba, y con la persona con la que fui, y me dice, Julio, rajemos porque en las cajas no hay nada. Y no había nada en las cajas. Pero Lilita, que tuvo aciertos, Lilita, digamos, nunca fue una estadista. Fue una movilizadora, una cuestionadora, pero no hay gente que sueñe con trascender. Se enriquecen. Yo nací en una generación que por ahí era la violencia, la enfermedad. Pero el negro Caloy, que era mi amigo, me decía, ahorraste jamás. Digamos, la idea de ahorrar, ¿no? Carmela, si gana un mango, me lo saca, me dice, si lo vas a tirar. Digamos, yo me crié. Claro, también es la omnipotencia de que vos sos capaz de ganarlo en la vida. Ahora, jamás nombré a mi hija en un cargo del Estado. Don Julio, le pregunto rápido porque justo nombró a Néstor y que dijo que la política hoy en día la usan para enriquecerse. ¿Es verdad eso del fanatismo de Néstor con las cajas fuertes? Porque él decía que era éxtasis. Éxtasis. Vamos por parte. El turco Menem era ladri por ladri. Quiere decir, para él era la frivolidad. Es el tipo que le saca a la política el contenido. O sea, pone Palito Ortega, pone el Scioli, pone... O sea, ya pensar política... El hizo Maravilla, como era claro. Maravilla. Bueno, Scioli sigue ahora en la política. Sí. Bueno. Yo cuando la elección fue Scioli-Macri, yo voté Macri. Y lo dije públicamente que votaba Macri. Porque prefería un adversario a un traidor a mi causa, que lo miraba en mi nombre. Un camaleón.
No da ni para camaleón, porque para eso hay que tener un color, él no tiene ninguno. Y volviendo, ¿no?, al relato histórico, porque quiero centrar un poco en eso, después vamos avanzando en la historia. Isabel. Yo la cuestioné a Isabel, por ahí exageré. Yo le hice el juicio político a López Rega, éramos 5 o 6. La verdad que nos jugábamos en serio. Cuando hace 1 mes y medio, 2 meses, La Nación saca un largo artículo sobre mi secuestro, que vino una periodista a mi casa, digo, yo ya me había olvidado de eso, porque yo tengo exilio y secuestro, pero nunca lo menciono, porque no soy de los que van a cobrar guita porque estuvo exiliado, claro, o porque estuvo secuestrado, ni para nombrar pariente, ni amigo, ni... ¿Me entendés? Que asume que nombra 380 pibes, el T. García Moritán. Digo, es toda una corrupción que vos decís, encima, ¿qué era la Cámpora? Y encima engaña a Pampita, que es imperdonable. No. ¿Qué es la Cámpora? Eso no se lo perdonamos. Cámpora era un pobre tipo que era un odontólogo, ¿viste? Un odontólogo de San Andrés de Giles, que Bonazo, que es un buen tipo, escribió un libro sobre... Entonces creían que la Cámpora nunca pensó, no hay un discurso de Cámpora que valga la pena. Era un obsecuente de Perón. ¿Y es verdad esa leyenda que dice que Perón lo puso porque Eva le dijo que Cámpora era leal? ¿O es...? Eva había muerto, che. ¿Qué? No. En su momento... Ah, no, pero esa le... No, no es cierta. No si es querés cierta. te cuento... Pero no quiero destruir cosas, pero hay historias que demostrarían... Pero dale, porque después... Dale. Cámpora no sirve ni para la huida. Patricio Kelly te contaba que se escapan de la cárcel y Cámpora no... Le daba miedo salir. ¿Qué le vas a hacer? Digo, ya está. Bueno, pero Cámpora tuvo los huevos para firmar la liberación de los terroristas. Comete el error, cosa que lo discuto yo con él y con el Bebe Rigui. Perón decía dentro de la ley todo. Y la idea era que a los presos los libere el Parlamento. Y la idea de los Montos y del boludo del campo y lo que tenía al lado era que los libere el pueblo. Y esta diferencia es ideológica. Si hay poder, es el poder el que decide, no el pueblo con sus masas liberando a los que eran, a estos 4 idiotas que quedaron, que después el kirchnerismo le entrega a la guerrilla un prestigio que no merece. Cuando Cámpora llega al poder, ¿se quiso quedar, como decía? ¿O él sabía que tenía que irse? No, perdón. Cámpora es electo, pero no lo quiere como presidente. Cámpora se rodea. Hay un libro del Botón Berbisky. Berbisky nació Botón, con un palo en el Nadie habla bien de Berbisky. Nadie habla bien de Berbisky. Si es una derrata, un tipo que era monto y se hizo de la aeronáutica, ¿qué querés que hagamos, hermano? Y encima lo alcahueteó a su amigo que le dio la vacuna, ni sabe. No, él alcahuetea siempre, él nació para Botón. Es una vocación en la vida para traidor, ¿no? Y en toda esa historia, la reivindicación que hace Néstor y Cristina de la guerrilla, una cosa es reconocer el dolor de los deudos, madres y abuelas. Otra cosa es exagerar el prestigio, porque el peronismo era la clase obrera, no los universitarios. Y lo que hace el kirchnerismo es darle a la izquierda un poder que no sirve para nada. Bueno, la parte progresista del peronismo. ¿Qué es un progresista? Un tipo que cree que la gallina es una especie en extinción. No sé qué es un progresista. Yo, la verdad, no tengo nada que ver con los progresistas. ¿Son los que Perón echa de la plaza? Sí, esos son... ¿Los imberbes? Los imberbes. Yo estaba ese día y me quedo. Yo me quedo ese día. Me quedo porque los echa por imbéciles. Porque los demostraron serlo. Querían una... Perón les dijo varias veces, señores, ningún ejército irregular puede derrotar un ejército regular. Pero el Che hizo mucho daño en nuestra historia, porque en Cuba se dio, era una isla y Batista se quería ir, no fue una revolución. Entonces, por el Che murieron miles de jóvenes y no hubo un solo triunfo. Hay un mito que dice que Perón le dijo a Cámpora, me llenaste de comunistas y de putos. No le dijo eso. ¿Es verdad o no es verdad? Lo que Perón le pidió a Cámpora es que hiciera un gobierno. Y Cámpora estaba rodeado de pibes, de los sobrinos. No quiero entrar en esa discusión. Sí. Que
Por eso se da Ezeiza, no porque cuenta Berbisky de Ezeiza. O sea, Perón quería que Cámpora se quede los 6 años. Quería que se quede todo el tiempo, pero que gobierne. Pero hay versiones que dicen que no. No, pero yo te doy la versión real, que es, si no era Cámpora, Solano Oliva era un tipo, pero enorme, era un cerebro, un tipo maravilloso. Campo era un frívolo, y lo llevan a la izquierda, lo izquierdizan, y al izquierdizar lo obligan a que Perón asuma, cosa que no quería. Pero al final, ¿dijo la frase o no dijo la frase Perón a Cámpora? No, yo esa frase no la escuché, y lo que no escuché no lo repito. Perfecto. Pero sí escuché que cuando Perón dijeron, la fórmula es Perón Isabel, se paró y dijo: señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Y hubo que esperar una semana para convencerlo. Eso sí lo escuché, y no lo repiten porque mancha algunos. A ver, yo fui miembro informante de una ley que queríamos hacer, que era el SNIP, Sistema Nacional Integrado de Salud, que le sacaba a los sindicatos las obras sociales. Y los sindicatos, que tenían 42 diputados, eran peronistas mientras no le toquen el bolsillo. Y entonces nuestra salud está tan hecha a pedazos, porque vos vas a España, a Italia, a Inglaterra, a Francia, y la salud es una. Claro. Digamos, está. Entonces nosotros privatizamos todo y hacemos una selva donde ya tenemos un idiota que dice que el Estado hay que disolverle. Bueno, volveremos a la jungla, hermano. Te pondrás una pluma en la cabeza y respecto a eso, ¿cuántos peronistas hay que ascendieron en su estatus social? Sí, claro. Dejaron de llevar a los chicos a la escuela pública, lo mandaron a la privada. Dejaron de ir a la salud pública y fueron a la salud privada. ¿Cuál es el problema si hay un ascenso social donde deciden irse a lo privado y lo público? Bueno, si se deja de usar o si reducen, bueno, redujamos la inversión. Primero, si el tipo dice que es peronista, como muchos de los que hoy aparecen en televisión, y afana un montón de guita y se hace rico y por eso se hace de derecha. No, estás hablando de un político. Yo digo, no sé, tal vez alguien que tiene un comercio. No, bueno, pero eso me parece que ese no es el tema, te digo, para que la salud funcione. El tema central es la integración social, muchacho. Lo demás, si los ricos son muy ricos y los pobres son. Yo nací en un país donde no se hablaba de guita. Mi viejo era un colchonero de máquina al hombro y los 3 hijos fuimos a la universidad. No se hablaba de guita. Y hoy nadie desea, che, ¿quién paga el café? Yo voy a la mañana y me junto, esta mañana fui con los mayores del barrio, que son peronistas, no hay ninguno, vos sé yo solo, pero tenés que dar vuelta para pagar el café, hermano. Porque el café, entonces, ese es el país que hizo el turquito Menem. O sea, la dictadura mata y Menem es el vendepatria. Alfonsín no fue eso. Alfonsín fracasó, sí, pero el fracaso era en la buena intención. Menem vende todo, es como si cada uno de ustedes vende el departamento y por ahí, según la guita que tengan, es 2 años, 3 años viviendo. Ahora después, el 1 a 1 de Caballo estalló, se había acabado el curro, hermano, lo que vendiste y ya está. Y otra pregunta, ya que lo nombraste, vamos así en la historia argentina, tranqui, ahora preguntan, pero esto no lo quiero dejar pasar. Nombraste a López Rega, Isabel. El esoterismo. ¿Cuánto papel jugó en el gobierno de Isabel? Muy poco, ninguno, muy poco. Siempre hay una cuota de esoterismo. Los políticos tienen un brujo, uno que le tira las cartas, otro que lee el tarot. Eso está siempre, es parte del humano. Ahora se lo critican a una persona cerca al presidente, se le dice eso. Pero está bien, es parte de, digamos, el tema es si se piensa en el trabajo. El eje de la política es dar trabajo e integrar socialmente. Sí, pero la Argentina estuvo integrada hace 50 años, muchachos. Cuando el delincuente que nos condució dice 100, no solo miente, deforma la historia o es ignorante, es lo mismo. Yo creo que no leyó un libro, pobrecito, yo le escucho los discursos. Además, cuando habla de Leon Bad, él ve a un rico y se deslumbra. Le tiene que deslumbrar la integración de los pueblos. La Europa de posguerra hizo una integración social maravillosa. Y hoy, ese Madrid y Roma que yo iba hace 50 años, era más pobre que Buenos Aires. Hoy Buenos Aires es el único país, la Argentina, del continente, que se empobreció. Todo el resto tiene integración social. Somos los únicos. Y somos hijos de Menem y Caballo y de la dictadura.
Esa es la matriz de la destrucción. Pero en ese momento que vos decís, es como que medio te estás contradiciendo porque dijiste, bueno, hace 100 años no éramos lo que dice Milei, que éramos potencia. Pero dijiste que hace 50 años nosotros en Buenos Aires éramos... Era una sociedad integrada. Una sociedad integrada y después los países de Europa o las capitales de Europa, Madrid, París, todos esos eran capitales berretas. Pobres. Claro. Pobres. ¿Cómo me contradigo? Ellos crecieron y nosotros nos achicamos. Pero nosotros veníamos creciendo desde la época de hace 100 años. No, ¿qué 100 años? 100 años tu tía. ¿Dónde hay 100 años? Si la década infame, ¿por qué es década infame? Porque Pero- era un curro, el pero ¿a partir 30. de qué año Está decís que bien, El empezó a crecer? 30, Está bien, desde voltear Irigoyen, desde el golpe contra Irigoyen, que es el golpe contra la democracia, el tratado Roca-Russiman es una humillación de la patria. Y ahí había miseria en la Argentina. Eso es en el gobierno de Justo, pero hay una realidad, el PBI era muy alto y después el peronismo Sí, pero pudo hacer peronismo con ese El PBI. PBI sirve si se distribuye, hermano. ¿Qué es lo que hizo Perón Si no después? son los jeques árabes. ¿Qué Que es lo comprar que- el Rolls Royce y el de al lado sigue pobre. Pero ¿qué es lo que hizo Perón después, Julio? Perón hizo la industria. Ya la había empezado a alvear. Pero con un crecimiento previo. O... Sí, claro que sí, La década- previo. El gobierno de, no sé, por ejemplo, Pero- Ortiz y Castillo, Sí. que fue menos corrupto que el de Justo. Alvear nos hizo participar de los países que debatían desarrollo aeronáutico. Y eso era la Argentina, desde ahí venía. Pero la década infame es la... No se puede mezclar democracia con dictadura alegremente. La Argentina democrática fue radical o peronista. Después subió Macri, que bueno, yo hablé mucho con Mauricio, lo voté. Todavía no terminé de arrepentirme, pero bueno. Julio, antes de que sigamos avanzando en la historia, usted fue partícipe de los orígenes de la militancia peronista en universidades, una militancia que tuvo un rol muy importante contra la Revolución Argentina y todo lo que sucedió en esa época, en el contexto de que para este miércoles está convocada una marcha universitaria en contra del veto de la ley de presupuesto universitario. Le quería preguntar cómo ve a la juventud, cómo ve a la militancia universitaria y qué les diría con su experiencia si quieren hacerle frente a un gobierno. Hay un par de cosas que a mí no me gustó que de las universidades se reproduzcan en tal cantidad sin, digamos, contenidos de pensamiento digno. Entonces, poner una universidad en cada municipio no era llevar la universidad a la gente. Darle un premio Nobel a cada uno no es hacer un Nobel. Entonces creo que hubo en eso una degradación de muchas universidades que no se sostienen a sí mismas. Eso es un tema. El otro es que la universidad tiene que ser gratuita y yo saldría a la calle a pelear, desde ya que saldría. Estoy absolutamente a favor de la universidad pública. Ahora, creo que esa universidad pública es como todo lo público, tenés que cuidarlo para no degradarlo, si no terminamos el Instituto de Cine, que hacía una película por hora y después decís, bueno, se te fundió. Digo, vos tenés que cuidar lo estatal. Yo cuando estuve en los cargos, secretario de Cultura o Confer, nadie me puede decir que le dejé 10 nombramientos, porque no lo hice. Entonces yo puedo caminar por la calle y la mayoría de la gente que me saluda me dice, yo no soy peronista, pero a usted lo respeto. Quiere decir que yo soy una versión del peronismo respetable para los gorilas, que para mí es lo importante, porque el verdadero prestigio está en el que piensa distinto. En el que piensa igual es lealtad, eso es otra cosa, no sirve tanto. ¿Pero crees en la forma de financiamiento que tiene la universidad pública hoy en día? Sí, claro que creo, sí. Porque hay mucha caja. Pero bueno, ese es el tema. Dentro de lo sano está lo espurio. Claro que hay mucha caja. Y yo conozco a algunos que parasita eso, sí, claro. Pero eso me duele. Pero no podés destruir la universidad pública. Tendrías que agarrar y buscar la forma de mejorar. Bueno, se busca la forma de cambiar la financiación. No sé si se busca destruir la universidad pública. Sí, es bruto. Yo lo escucho a Milei y me da vergüenza. Asumamos que el pobre analfabeto no fue ni a la pública ni a la privada. Es una vergüenza en el mundo. Tipo fue a hablarle a los de derecha, a dar un curso al mundo de cómo hacer el futuro desde un país que se está hundiendo en pedazos. Hay que tener una frivolidad sin límite, hermano. ¿Por qué no se ocupa de nosotros?
Yo me acuerdo cuando el idiota decía, no voy a comerciar con China porque son comunistas. ¿Usted no se acuerda de esa pavada? Y ayer, o cuando estaba con Susana, dijo que va a ir a China. Ahora dice que va a ir o sea, el tipo no da ni para atrás ni para adelante. No sabe, no lleva a la canciller. Es todo grotesco. Todo grotesco. Con respecto a China es una afinidad geopolítica, pero comercial no tiene problema. No, lo dijo. Lo escuché hoy y dijo que con comunistas él no hace ni negocio ni relación. Pero él siempre lo delegó al privado. Yo entiendo, él pero como Estado. es lo que dijo. Él como Estado. Pero no hay negocio privado. O los estados acuerdan o no acuerda nadie. Es un payaso que no sabe ni qué es lo estatal ni lo privado. Él es empleado de algunos grandes poderosos de la Argentina. ¿Todavía? Pero más bien, ¿qué todavía? ¿De quiénes? ¿Qué sé yo? De Urnequian, por ejemplo, a ver. De Urnequian. Sí. ¿Y lo del hijo, la designación, responde a también intereses con Urnequian? Yo creo que lo del hijo responde al sueño. Si hay alguien no respetable es Lorenzetti. Como yo lo conozco y me vino a pedir que lo ayude a ser nombrado, ¿viste? Y yo lo ayudé. ¿Operaste a favor de Lorenzetti? Operé a favor de... Yo no me hago cargo de todos los pecados que he cometido. Si ustedes me quieren perdonar o no, es otra cosa. No son curas, así que no. Pero, no, sí, yo a Lorenzetti lo apoyé. ¿En qué año fue esto? Ay, cuando subió Néstor. 2005, 2003. Y entonces lo apoyamos y a los 60 días me llama uno de la justicia, un secretario de Lorenzetti, y me dice, queríamos la radio de Rafaela. ¿Y dónde vive él? Y le digo, yo las radios las otorgo por concurso. O sea, el tipo creía que desde el... Otra cosa es Rosati. Rosati es un hombre de otro nivel. De hecho fue ministro de Justicia, ¿no? Fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y le renunció para no firmar algo que era oscuro. Sí, lo dijo la gorda Carrió. Eso es la dignidad. Rosati es un tipo que, digamos, puede presidir la corte. Y Lorenzetti es un chanta, por eso Lorenzetti y el hijo son parecidos. ¿Qué le vas a hacer? Y todos sabemos estas cosas, no son... Yo me estoy enterando ahora, no sé, el público en general. La gente de a pie no sabe todo. Nosotros, la gente del sentido común, no sé si lo sabemos, pero bueno, por eso está bueno. Y los otros miembros de la corte, Maqueda, Rosenkrantz. Maqueda y Rosenkrantz son dos honorables personajes. Si quisieran agregar una mujer digna, harían una corte digna. Ahora, si vuelve Lorenzetti, es una corte para el poder. ¿Y el hijo qué es? Hijo, para que Carlos Pañe tenga tanta desesperación, porque es coherente Pañe en eso. Dice, eso es ensuciar al país. Los inversores no vienen con un hijo manejando la corte con Lorenzetti. Pero les interesa, o sea, yo soy un inversor, voy a ver quién está en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Cuando un país se degrada, vos no invertís. Lo degradado no tiene respeto. O sos respetable, como es Uruguay, o como se va volviendo Brasil, o tenés ida y vuelta como hace México, que se pelea con el rey por la conquista. No, la diferencia entre esos países es que en esos países hay seguridad jurídica. En Brasil, por ejemplo, puede ganar Bolsonaro, puede ganar Lula, y aún así, por cómo están las instituciones... Itamaraty es la misma, con Lula o con Bolsonaro. Y este señor payaso va a decir al mundo que nosotros salimos de la neutralidad. Cuando él puede durar 2 años, vamos a tener que volver. Respetar la política exterior es respetar el nervio de la política, muchachos. Y él no sabe cómo... La pobre canciller no sabemos dónde está escondida, está, no está, ¿cómo es? No, bueno, Ahora algo que pasó... Con Bukele, ¿no? Hubo un lío que supuestamente estábamos negociando con Reino Unido con el tema de los vuelos desde Córdoba a las Malvinas. Y salió Villarruel a tuitear que ella no estaba de acuerdo, que había que respetar. Perder soberanía. Y tiene razón. Entonces hay conflictos internos dentro Pero además porque Milei cree que los negocios son el eje de la vida. Además está la dignidad. Pues si no, la prostitución es un laburo como cualquier otro, hermano. ¿Qué opina Villarruel? Yo le presenté un libro hace muchos años, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero un libro que lo leí todo y era bueno. Es respetable, yo no digo como algunos de que tienen que entrar al peronismo, pero merece mi respeto. ¿Es Capitana Villarruel entonces? Porque es Capitana Villarruel le dicen. No, yo no digo, yo dije le presenté un libro, punto. Son nacionalistas. Sí. Es nacionalista, pero merece respeto, cosa que no me da Milei. Milei no merece respeto.
¿La considera una Pizarro patriota? ¿La considera una patriota? Al lado de Milei, infinitamente patriota. Era para equilibrar un poco. Claro, sí, ya digamos, lo de Milei no tiene gollete, es grotesco. Ya hasta La Nación, volé La Nación y entra a pegarse, entran todos a tomar distancia, Macri, lentamente. ¿Por qué dijiste hace un rato que a veces te arrepentís y a veces no de haber votado? No, bueno, digo un poco con humor, pero no me arrepiento porque Scioli es lo que es. Claro. Pero Macri me ofreció estar con él y le dije que si él devolvía alguna de las cosas que el menemismo le había sacado a los humildes, estaba él, Mauricio Macri, estaba Durán Barba, estaba Federico Pinedo, Gabriela Michetti y yo. Y me dice Durán Barba, ¿qué pide usted para entrar al PRO? Digo, si le devuelven las tragamonedas de Palermo a las instituciones de bien público para que levanten a los caídos en la calle, yo hoy mismo me afilio al PRO. No me llamaron más, muchachos. Pediste mucho. Y el casino en las cajas son complicados. Entonces, o renuncian a una caja o renuncian a la dignidad. ¿De qué? Yo hablé horas con Mauricio, no tiene salida, porque nadie quiere renunciar a los curros. Ni Rodrigo Larreta, ni Massa. Entonces, los curros son los que hacen grandes ricos y multiplican los pobres. El siniestro, Larreta. Bueno, pero de eso habla Milei. Pero es labura para ellos. Yo hablo de Milei la está cosa. quitando curros a los políticos. ¿Qué? Milei le está quitando curros ¿Qué a los curro? ¿A políticos. qué? A los políticos. Sí, por pero si ejemplo, nos da los grandes grupos económicos, son iguales, son parte. El RIGI es una vergüenza. Para que Roberto Kachanowski te diga que es indigno, que yo sepa no es trotskista. No. O sea, darle a las grandes empresas un sistema legal que no tienen los pequeños y medianos nacionales, es ser no un vendepatria, ser una lacra. Entonces nosotros venimos en decadencia. Y Milei, ¿qué? El problema no son los diputados y los concejales, sino los beneficiados por ellos. Y quienes se hicieron ricos a partir de eso. ¿Y cómo, a ver, se está perfilando Kicillof como candidato a presidente de alguna Sí, forma? yo le veo algunas cosas buenas y otras no. Creo que la política, no hay partidos en Argentina. A mí al peronismo no me dejan entrar, ni loco. El peronismo está distribuido para los negocios. Digamos, Kicillof tiene cosas buenas y malas. Si no se saca los Kirchner de encima, no puede llegar a ningún lado. Yarlora es un peronismo digno en Córdoba, que vale la pena, más centro-derecha si querés. Puyaro es un buen gobernador en Santa Fe. Sí. Vidal es un buen gobernador en Santa Cruz. De esos 4 gobernadores va a salir el futuro presidente de la nación. ¿De Máximo? ¿Qué opina? Había Vio que está en la interna ahora Máximo, Kicillof, Jacobo Timerman, que era brillante, le decía a los nietos, quédense tranquilos que el talento salta una generación. ¿Lo entendieron? Sí. No se hereda el talento. Este pibe pobrecito tiene que ir a punta papa. Pero escucha, en sus declaraciones me parece, dentro de todo, el más coherente en cuanto a lo democrático. Sí, pero su pasado no lo ayuda pero mucho. No, bueno, yo no lo... no es hereditario, por favor. La guita es hereditaria. El talento no. Unas cuantas hectáreas va a heredar. Sí, bueno, pero es triste eso. A mí la verdad, creo, yo nací en la época del romanticismo, que la política era entrega. Entonces, bueno, exageraron, muchos dieron la vida. Nosotros poníamos guita para hacer política, toda la vida. Cuando yo me fui al exilio en el 76, no teníamos para morfar. Y volví y me puse una carnicería en San Clemente del Tuyú. No vivía de los curros del Estado. Bueno, por eso en la Cámara de Diputados se dice honorable Cámara de Diputados, porque era un puesto ad honorem. Antes hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, pero la política kirchnerista, todos se llenaron de guita, entonces... Yo me fui antes. Yo le dije Saliste a Néstor, tiempo. yo no te acepto un cargo al lado tuyo porque vos no respetás a los que te rodean. A Néstor le dijo eso. A Néstor, que era mi amigo, ¿eh? También era Cristina, pero Cristina, después que tuvo un poco de poder, se subió al banquito y te habla de arriba. Yo digo siempre, yo hablo con el Santo Padre y sé que hablo con un ser distinto. Está muy arriba. ¿Habla con el Papa usted? 1 hora por año.
Y él, al rato de entrar, él me hace sentir igual. Vas al Vaticano. Sí, sí, ¿de dónde voy a hablar? Por No, por teléfono. teléfono. Por WhatsApp. Bueno, todos se tienen que preguntar. Yo voy una vez, 6 horas me dio hasta ahora el Papa. ¿Cuándo fue la última vez que fue? Mayo del año pasado. Me dio 1 hora y un poquito más. ¿Y tiene pensado ir de vuelta? He perdido mucho la vista, entonces, qué sé yo, ir a Roma y no verla me duele, ¿no? Porque, ya hablando de su santidad, porque con el tal destrato que el kirchnerismo le hizo en su momento, parece que hay 2 Bergoglios, ¿no? Claramente, cuando uno lo entronizan y lo hacen papa, pasa a tener un maravilloso trato con el kirchnerismo y un desprecio a Macri de alguna forma en su momento. No, a ver, fui intermediario entre Bergoglio y Néstor. ¿Qué pasó ahí? Néstor nunca quiso saludar a Bergoglio. Yo la tercera vez que el cardenal me llamó y me dijo, no lo quiero ver, le dije, Néstor, vos no querés ver a nadie que no puedas dominar. Néstor no tenía pares, Cristina tampoco. Perón se rodea de tipos brillantes, desde el Tuco Paz a Altayana, a Carrillo, a Ramón Carrillo. Eran tipos, o sea, conducir es poner voluntades en paralelo de pensante. Los tipos que rodean a Milei son como empleados del barrio de la feria del otro lado. Te quiero decir, el tema del prestigio se construye y el Papa nunca pudo darle la mano a Néstor y a Cristina. Cuando él asume, él habilita a que Cristina vaya porque como Papa no le sirve que su presidente esté afuera. Y de ahí después el gordito Valdés, que va de embajador, hace una serie de firuletes. Pero el Papa nunca fue kirchnerista. ¿Al Papa le interesa mucho la política local? Le da curiosidad, pero vos fíjate que Néstor lo manda al Botón Berbisque a escribir un libro contra el Papa. Néstor. ¿Y por qué cree que no vino todavía? Y yo digo siempre que el Botón tiene un solo logro en su vida: escribió un libro contra un cardenal y lo hizo Papa, no cualquiera. Qué mala leche. Yo hablo bastante con él, yo no lo hincho con ese tema, pero en la Argentina hubo muchas broncas de destrato con él de entrada. Inventa la Lori Sanata, ustedes porque leen poco, pero es una lacra humana que la traen de Europa, que dice que el mal de la Argentina es el catolicismo y el peronismo. Hay que contratar un sicario para que diga semejante pelotudez. Entonces lo publican en La Nación y en Clarín. Pero escúcheme, Julio. Juan Pablo II en su momento no quiso renunciar a su nacionalidad polaca para volver y combatir y bueno, cayó el comunismo después y tuvo mucho que ver con todo eso. ¿Por qué él no vino en su momento? Primero, acá no tiene que ver nada, la democracia está. No. Eso, no estamos hablando de lo político. Yo lo vi. Si no podría contribuir al cierre de la grieta. No podría él como padre de la iglesia. Las veces que hablé con él siempre entendí que si su viaje sirviera para, él lo haría. Pero hasta el momento los argentinos no sentimos nunca la obligación y la necesidad histórica de construir un proyecto colectivo. Mientras los proyectos sean parciales, se va Macri y empezamos de nuevo. Se va Alberto, que es un grotesco personaje, y empezamos con Milei. Milei va a hundirse, no llega el año que viene, no llega si llega, pero pierde las elecciones como un perro. Entró a bajar en las encuestas, mirá que las garpas las encuestas para que no las baje. Yo me acuerdo cuando faltaba un año para que Mauricio se vaya, yo le dije a su amigo del alma, digo, ustedes no ganan más. Entonces me llamó Mauricio, nos sentamos y dice, ¿por qué decís eso? Porque yo camino a la calle, las encuestas dicen otra cosa. Las encuestas vos las pagás, a mí no me garpás. Yo digo lo que pienso. Y perdieron. Porque si vos te acordás de Duhovne, el delincuente ese diciendo, la virtud de Cristina fue no dejar deuda externa. Y se afanaron 47.000 palos. Claro. Entonces, veas allí, no, Néstor con YPF se afanó 20.000. Es cierto. O sea, la decadencia no se salva a nadie, hermano. Y ya que fuiste amigo de Néstor y de Cristina, como según dijiste recién, hay una decisión que la gente a veces no entiende. ¿Por qué Néstor no va a la reelección y la pone a Cristina como candidata a presidente? Mirá qué linda pregunta. Yo, amigos éramos 4 o 5. El otro Alberto Fernández y yo, tanto así que cuando él va a asumir, dice, vos vas a ser mi brazo derecho, mi brazo izquierdo. Yo le digo eso, yo no voy a ser brazo tuyo. Y 2 días antes me llama y me dice, te ofrezco un cargo que dependa de Parrilli y no de mí para que no nos peleemos.
Y a los 3 meses me quiso nombrar embajador en París y me lo mandó firmado. A mí me mandaron siempre, me quisieron sacar de embajador porque es la forma de callarte la boca, no hablas más. Claro, Sos embajador. Está lejos. No podés hablar. No podés hablar. Si sos embajador tenés que hacer silencio. Pero, Néstor, en ese momento, cuando íbamos a cenar, la gente saludaba a Cristina y a Néstor no lo conocía. Y una noche saliendo de Teatriche, de Riobamba, entre Juncal y la otra y Arenales, me dice Cristina: Julio, te adelanto que hemos decidido que el primer turno sea de él. Y Néstor decide ser primero, y después yo a los 4 años al final me estaba peleando con él, mirá que el confer era chiquito, pero qué sé, un día me llama y me dice: le diste un canal a la Iglesia Católica. Digo: Néstor, no te entiendo. Sí, acá me dice Berbí que el botón estaba en todas, porque el botón le hizo la cabeza a todo el mundo. Yo no sé, como es representante de Inglaterra, eso es lo que le da poder al botón, ¿no? Esa gente inglés. Entonces, Estaba en carta abierta, puede ser, ¿no? ¿quién? Berbisky. Después se suma, carta abierta, había tipos tan lúcidos como Horacio González, que era un caballero, Sí. los tipos con los que yo me crié, José Pablo Feynman, que se había vuelto medio agresivo, pero digo, Josemi, creo que ¿Eh? Josemi, que falleció el otro día también. Creo Vos sabés estaba. que con Eduardo dábamos clase en el 66 juntos, que nos ganábamos la vida dando clase en institutos privados, y él ya firmaba con apellido falso porque estaba prófugo. Fue un caballerazo, un peleador, un ¿Josemi? luchador. Eduardo Josami. Josemi. Sí, que falleció. Ese tiene cárcel, tiene desaparición, ese las ligó todas. Era un caballo. Yo no coincidía con su pensamiento, pero respeto a su persona. Y entonces, ¿por qué decidieron entre los dos que Néstor primero, después Néstor decidió ser primero y cuando estaba terminando la puso a Cristina. Que me acuerdo que yo le dije: yo sube a Cristina y me voy. Porque Néstor era un tipo con... Vos me habías preguntado del dinero. Sí, él tenía una obsesión por el dinero, pero el dinero como poder del Estado. No lo quería para gastar, para comprarse un Alfa Romeo. Y él era, No era- ¿y por qué ese rechazo al catolicismo que usted recién nombró, esa pelea Sí, con esa el quería hacer Papa? Yo creo que esencialmente Néstor era un pragmático, nunca fue tampoco peronista. Cuando firmamos la Carta de los Derechos Humanos, cuando la dictadura, él no firmó, ni Cristina tampoco. Nunca dieron un habeas corpus, ni Néstor ni Cristina. El Rafa Flores lo firmaba en Santa Cruz. Son historias que después se asimilan a una izquierda para disfrazarse. Perfecto. Y hay una teoría que ya es más yéndose a una teoría muy falopera, como sería... No, bueno, es que así se dice mucho en Twitter. El tema de las manos de Perón, ¿viste? Que Eso olvidate, yo esos temas no me interesan. pero ¿No me estaba, interesa? estabas al tanto. Pero ¿cómo lo voy a estar tanto? Pero Está- es un tema no, que sí, no obvio. cambian la historia, qué sé yo. Después se hace una fábula, hay brujería, todo eso es farándula. El tema es la política, la integración de la sociedad. La Argentina necesita un proyecto común compartido. Hay ahora generaciones jóvenes a patadas, pibes que andan, me vienen a ver y que yo hablo, después hay por todos lados, pero hay una generación que tiene sueños de devolver. Mira, lo mejor que le puede pasar a los jóvenes es vivir en un país donde esté todo por hacer. Porque si ustedes se mudan a Suiza, a España, lo que van a hacer es, digamos, vivir. Pero estando acá, están obligados al desafío de devolverle a la sociedad un destino digno y colectivo. Hay un que dicho. está más allá del peronismo, del radicalismo, del liberalismo, del conservadurismo. Está en la concepción de patria, que tenga industria que sea capaz de dar trabajo y de dar riqueza. Hay un dicho que es tiempos difíciles crean hombres fuertes y tiempos fáciles crean hombres débiles. Absolutamente real. Es Y que es así. como un ciclo que va volviéndose. Pero Entonces nosotros somos superhombres, porque la verdad todo lo que vivimos en Argentina... ustedes, yo te digo, están haciendo... Mi generación era la coordinadora radical y la renovación peronista. Dio un montón de ricos y ningún estadista. Dio buena gente, Felitorena es buen tipo, Caselli es buen tipo, algún peronista también lo es, que yo, Sargini es un ser admirable. Digo, hay gente, pero la sociedad fue sacando los dignos de juego, los fue corriendo, porque la dignidad molesta.
Mejor que agarren la guita y se hagan... Yo tardé en asumir que cuando vos no aceptabas una coima, no te respetaban, sino que te despreciaban, porque en el fondo esa guita era el poder de ellos. Yo a uno le dije, yo guardo la soberbia en la inteligencia y vos en la billetera, no es lo mismo. Para mí los ricos no son dignos de admiración. Y don Julio, para terminar las entrevistas, hacemos como un ping-pong, te voy tirando algunos nombres y me respondes brevemente lo que opinas de ese personaje. Perón. Fue un hombre que de la historia, que trascendió al mundo en una generación donde también estaba Frondizi, Arturo y Ricieri, también estaba Balbín, que era un político de lujo, también estaba Lanusse, que era un militar digno. Fue el más sabio de los hombres de esa generación de hombres lucios. Había historiadores, estaba el Pepe Rosa, estaba el Colorado Ramos, la izquierda y la derecha eran dignas, estaba Sánchez Orondo. Digo, el pensamiento brillaba. Hoy brilla la riqueza y los ricos son aburridos, ni para un café sirven. Isabel Perón. Isabel fue digna en el exilio. Yo no la quise, me enojé con ella en su momento, pero fue digna en el silencio de estos años. Perfecto. Ilia. Fue de lo mejor que tuvimos, de una dignidad, un hombre. Yo me acuerdo cuando él iba caminando por la calle Corrientes con su ponchito, después de haber sido presidente, a comer a Arturito, un restaurante que había en la calle. No, ese era un sabio serio. Vendió el coche para... Frondizi era de un cerebro brutal, era un estadista. No se estudiaron los Frondizi, Ricieri, Silvio se lo mata, porque era el que educaba marxismo, Ricieri rector, y el presidente era Frondizi en ese momento, Arturo. Digo, es una historia de lo mejor que tuvimos. Eva Perón. Eva Perón fue el mito del humilde reivindicado. O sea, era el humilde que, digamos, estaba contra la beneficencia porque creía en la justicia. Menem. El payaso más grotesco y nefasto que dio la Argentina. Alfonsín. Un hombre digno que merecería ser más respetado por su historia. Fracasó, le fue mal, pero los intentos fueron los mejores. Le quiso devolver el poder al Estado, no lo pudo hacer. De la Rúa. Un buen tipo. Fue mi amigo y después de caer todavía fuimos a almorzar y charlamos. Duhalde. Un buen guardavidas. Bien. Mauricio Macri. Alguien que podía haber sido más y la historia le quedó grande. Podía haber sido un estadista, pero no lo quiso. Yo creo que él cuando se enamora de Marquito Peña, y creer que Marquito Peña piensa ya es un error conceptual. Y de Durán Barba ya ahí quedó encerrado y lo llevaron. Esta idea de que el coaching te tiene que hacer el cerebro, el coaching es a la política lo que el implante es a la belleza femenina. Elisa Carrió. Una mujer que fue revulsiva, pero nunca quiso ser estadista, con lo cual no se hizo responsable de todo. La Cámara actual de Diputados. Y mayoritariamente vergonzosa. ¿Por qué? ¿Por cuál? Porque está así como yo te dije, en el 73 éramos hijos de la rebeldía, la Cámara era un lujo. Ya en el 83 vuelvo a ser diputado y el bajón era enorme, ya son hijos de los gobernadores. Y ahora vos lo ves y están esperando que el gobierno los llame para decir, me sirve por los 10 pesos que me... Eso no es un parlamento, el parlamento es de hombres libres. La política es la construcción de hombres libres. Los dependientes son... Los empleados no tienen cerebro, obedecen. Cavallo. Lo peor que nos pasó, de lo peor, de lo más, digamos, de lo más nefasto que tuvo nuestro país. Karina Milei. Ni sé, qué sé yo, merece ser vacunada, decidida, no sé, que no me interesa. ¿Cómo? No, nunca la escuché, son esas casualidades. Bueno, pasajeras. habló hace poco en el Está Lezama. bien, pero no me interesa, no me parece. No, y para terminar, El último trascendiente. Julio Bárbaro, ¿cuál es tu legado? Mi legado es, el romanticismo es más importante que el materialismo. Si vence el romanticismo hay patria, si vence el capitalismo como ahora hay colonia. Mi legado es, señores, el peronismo es uno más,
peronistas, radicales, conservadores, liberales, sean patriotas. Y eso es lo digno. Defiendan los intereses de la Argentina. Lo demás es qué ideología tienen. Primero es la patria, después la ideología. ¿Y cuál es la forma de aplicarlo hoy en día, ese patriotismo? No, construir un partido ustedes. No vayan a un partido ajeno que le dan un carguito a cada uno. Es difícil. Y no acepten cargos. Yo llegué a diputado laburando en el mercado de abasto. Antes de taxista, no aceptar cargos es clave. Porque la corrupción no es un poquito, es como el embarazo. A donde te engancharon, te llevaron puesto. ¿Alguno más se quedó con algún nombre? Un nombre que, bueno, sabemos qué polémico es. Alberto Fernández. Pobrecito, qué sé yo. Yo lo conocí mucho, demasiado. Y unos días, 3, 4 días antes de ser presidente, nos encontramos a cenar, 4 éramos. Y cuando salimos de ahí, el que venía conmigo, y lo puedo nombrar, Ricardo Quirón, el director de Clarín, estábamos los dos. Me miró y me dijo, che, nos choca, sí, nos choca, le dije, ya está, ¿qué vas a hacer? Es un grupo, es una banda donde está, eso es una banda, es una bandita donde todos son iguales, no es el solo. Son todos la misma mediocridad y codicia. ¿Larreta? Larreta es un pobre tipo. Yo fui amigo del padre, él no le da para nada. El padre era un tipo brillante. Eso de que el talento salta una generación debe ser cierto. Y los últimos 2 nombres. Grabois. Bueno, 3. Grabois. Soy su padrino de bautismo, lo respeto y nunca vi hablar mal de él. Okay. Se bautizó en mis brazos. Claro. El padre Grabois y yo estamos a la hora de los hornos, los dos. El padre como marxista, yo como católico. Claro, es familiar. Es familiar. Luis Delía. Qué sé yo, llama la atención, pero no por su, digamos, no es un hombre. Habría que pensar en los intelectuales. Alberto Vuela, lean a Alberto Vuela ustedes. Vamos a leer. Alberto Vuela es un filósofo de la Sorbona que vale la pena escuchar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Julio, por haber estado con nosotros toda esta hora y 10. La verdad que es un lujo hablar con alguien que conoció al general, que vivió, claro, tenerlo acá, que hayas venido con nosotros. Vengo por usted porque nadie me da bola. No. acá tenés un lugar. Bueno, no, me siento muy bien a los 82 años porque todos los días tengo algún joven que me convoca, viene o me graba. Y siento que mi vida tiene sentido por ustedes. Porque por mi generación, la verdad que no la tiene. Pero porque usted la vivió. Hay otras personas que se la contaron. Sí, pero esencialmente porque yo voy con Carmela por la calle y la gente me saluda, o se saca una foto, o digamos, el respeto. Lo único que uno deja en la vida es el respeto del otro. Muchísimas gracias, no sirve Julio. para nada. Bueno, chicos, la verdad que hacemos un programa genial. Nos siguen en Instagram en ciadeplata.ok, en Twitter en ciadeplata.ok. Gracias, chicos. La verdad que Sí, vamos a tener muchos reels como el que tuvimos en después nos Parque siguen en Lezama. las redes, pero bueno, entregamos horario. Gracias, don Julio. Gracias a todos. Buenas Nos tardes. vemos el lunes que viene, si Dios quiere, a las 3 de la tarde, como todos los lunes en Sí Hay Plata.